Los retos que analizaremos en este programa no solo se relacionan con la importancia de la comunicación global, sino también con la sobrevivencia de cultura y lenguaje en nuestro mundo cada vez más globalizado. A medida que las superpotencias mundiales agresivamente imponen sus lenguajes, tecnología y cultura sobre todo el planeta, ¿cuál es el rol del lenguaje local y las culturas indígenas nativas en un mundo crecientemente interconectado? ¿Deben los países ceder a esta creciente homogenización global o hay valor en las culturas y lenguajes locales utilizados por solo una pequeña fracción de la población mundial? Y aún más importante, ¿es la preservación del lenguaje y cultura local mutuamente excluyente con la adopción de un enfoque internacional y nuestra participación en el diálogo global? Para entender estos cuestionamientos se deben establecer varias premisas fundamentales. Primero, el lenguaje es una cualidad que define lo que es ser humano. Entre las muchas cualidades que nos hacen humanos, ninguna es más básica que nuestra predisposición universal para el lenguaje. Prácticamente cualquier humano de 2 años de edad puede adquirir un lenguaje con todas sus peculiaridades, complejidades y poder. Es tan natural para un niño aprender un idioma como es que le salgan sus dientes. Los humanos hemos usado el lenguaje durante cientos de miles de años y la escritura por miles de años. El lenguaje nos da la habilidad para compartir pensamientos y planes con otras personas, transmitir experiencias a través de generaciones y representar el mundo simbólicamente y de manera abstracta. El lenguaje crea puentes entre personas y a través del tiempo. Nos da la capacidad de expresar nuestros deseos y emociones, persuadir a los demás, crear conceptos y ejecutar planes. Aunque existen alrededor de 6.000 lenguajes, incluyendo más de 100 principales que son utilizados ampliamente, todos sirven las mismas funciones básicas en cada cultura, aunque con sabores ligeramente diferentes en cada caso. Esto nos lleva a la segunda premisa, que el lenguaje y la cultura están estrechamente interrelacionados. De hecho, una cualidad definitiva de cualquier cultura es el lenguaje que se habla. A medida que evolucionaron culturas separadas, muchas veces en relativo aislamiento, tanto sus costumbres culturales como sus lenguajes se transmitieron de generación a generación. La cultura está tan inmersa en el psíquico humano que seguido se confunde con la naturaleza humana misma. El término segunda naturaleza se refiere a la profundidad del aprendizaje y a las costumbres culturales. El violar reglas culturales es más que ofensivo. Las personas muchas veces son percibidas como algo menos que humanas cuando no se apegan a sus costumbres culturales. Los humanos son únicos entre todos los seres vivientes en que transmiten reglas culturales y costumbres a las generaciones que les siguen, incluyendo la manera apropiada de vivir, comportarse y comunicar. Todos aprendemos las costumbres y lenguaje de nuestra familia y nuestra comunidad. No se conocen casos en que un niño colombiano espontáneamente hable suajili o que un niño canadiense de repente hable mandarín. Tercero, el contacto entre culturas y lenguajes es creciente y está acelerándose. A medida que los humanos se dispersaron por todos los continentes del mundo durante el último 1.000.000 de años, el contacto entre culturas fue relativamente infrecuente. Durante el 99% de la historia humana, los humanos vivieron en grupos de cazadores y recolectores. El encontrarse con otro grupo o personas desconocidas era atemorizante y potencialmente violento. En general, las personas aisladas desarrollaron costumbres y medios de comunicación originales a su grupo, pero consistentes con las habilidades de todos los seres humanos. Los humanos siempre han viajado, que es la razón del por qué han poblado todos los extremos de cada continente.
Hace alrededor de 5 a 10 mil años se incrementó la migración, los primeros buques navegantes comenzaron a transportar personas y los humanos cada vez más entraron en contacto con personas de diferentes culturas que no compartían sus propias costumbres culturales, lenguaje, religión o apariencia. Poblaciones enteras que habían vivido en virtual aislamiento de otras, de repente se conectaron, con consecuencias fabulosas y también desastrosas. Ideas, alfabetismo, tecnología e innovación se propagaron más rápidamente que nunca, pero también el conflicto, el dominio cultural y las enfermedades. Esta tendencia ha continuado y se ha acelerado. Hoy en día los humanos están saliendo de su nicho ecológico con las desgarrantes fuerzas de la migración, los viajes, los medios, el comercio y la comunicación Internet. La aldea global pronosticada por Marshall McLuhan hace 50 años está ya aquí, y el contacto con personas que hablan diferentes lenguajes y que provienen de diferentes culturas es ya común. La mayoría de los expertos están de acuerdo que estamos en el camino hacia un mundo más interconectado y homogéneo. Una gran gama de fuerzas están influyendo para acercar más a los habitantes del mundo en contacto más constante y compartiendo aspectos de cultura y lenguaje muy diferentes a los propios. Esto requerirá cada vez más una perspectiva global que expanda las formas tradicionales de comportamiento y comunicación que hemos utilizado a través de los siglos. ¿Cuáles son estas fuerzas globales de interconexión y homogeneización? El Internet. Aunque muchos medios han propagado nuevas ideas, conceptos y palabras a los lugares más distantes del planeta, ninguno ha sido tan impactante como el Internet. Con el clic del ratón podemos ahora accesar noticias, el clima, mapas y texto, productos y prácticas de todos los rincones del globo. Nos ha ayudado a conectarnos entre sí, nos ha proporcionado información sin precedente, ha influenciado medios tradicionales y mercados y facilitado la interacción en red. Ha globalizado costumbres políticas, modas y entretenimiento, y esta influencia ha producido un mundo más interconectado y homogenizado. Medios y productos culturales americanos, especialmente televisión y cine. Los productos culturales de Estados Unidos han dominado el mundo de medios durante medio siglo. Esta influencia desde deportes hasta modas, desde política hasta pornografía, desde celebridades hasta productos de consumo, se ha propagado por todo el mundo, desgarrando tradiciones y economías locales y creando versiones del sueño americano de personas alrededor del globo. Americanos famosos como Michael Jordan y Brad Pitt, Oprah y Madonna son conocidos en todo el mundo, homogenizando e impactando figuras locales y costumbres culturales. Para bien o para mal, esta influencia ha incrementado el poder de la democracia, el materialismo, el capitalismo, el individualismo, el hedonismo y el internacionalismo. Las corporaciones multinacionales. Empresas internacionales, especialmente las corporaciones americanas, pero también numerosas empresas europeas y asiáticas, están produciendo una cultura de consumo más homogénea. Esta Coca-Colización y McDonaldización del planeta ha hecho a ciertos productos reconocibles y disponibles por todo el mundo. Solo tenemos que pensar en el café Starbucks, teléfonos Ericsson, electrónica Samsung, software Microsoft, buscadores o browser Explorer, el medio social Facebook, la cerveza Budweiser, directorio de Internet Google, camiones y autos Mercedes, cosméticos L'Oreal, pañuelos higiénicos Kleenex o zapatos Nike, para darnos cuenta del grado al que la población del mundo accesa y usa los mismos productos. Monolingüismo. El dominio de un solo lenguaje es otra fuerza que tiende a reducir la diversidad cultural
y a producir homogenización cultural y lingüística. En muchos países, aún en los desarrollados como Estados Unidos, y también en muchos lugares marginalmente alfabetizados también, la mayoría de las personas son monolingües. Esto produce homogenización dentro de una cultura, ya que los idiomas extranjeros son desalentados y otros lenguajes nativos son inhibidos. El resultado es una similitud lingüística por todo un país o continente. Similarmente, algunos gobiernos actúan como imperialistas culturales, insistiendo en la continuidad cultural, no solo en lenguaje, sino también en política, vestido, alimento y religión. Capitalismo global. En las últimas décadas, el mundo ha transitado inexorablemente hacia una sola economía global. El capitalismo ha permeado casi todos los rincones del globo y la unificación de los mercados globales ha continuado. Zonas libres de comercio, mercados comunes, el creciente transporte y la comunicación instantánea de negocio a negocio ha eliminado la mayoría de los mercados locales y los ha reemplazado con otros globales. Desde el acero hasta el software, desde el aceite de oliva hasta los automóviles, la producción y el consumo se han globalizado y todos, para bien o para mal, estamos ya en un mismo ambiente competitivo. Transporte. El mundo está más conectado que nunca por transporte, vía automóvil, barco, tren y especialmente avión. El grado de interconexión ha sido ilustrado por la rapidez con que enfermedades mortales como el Ebola o el SARS han podido propagarse entre continentes en solo días. En la mayoría de las ciudades principales del mundo es común encontrar a turistas, empresarios, estudiantes, inmigrantes y cada vez más refugiados. Aquí en San Diego se dice que después de una crisis internacional, los refugiados llegan en cuestión de días. Hoy en día, en muchos lugares alrededor del mundo, campamentos de refugiados dan albergue a personas desplazadas por opresión o guerras. En San Diego State University, aquí en San Diego, entre el 5 y 20% de todos los alumnos cada año son extranjeros, y en una clase que recientemente tuve como profesor hubo alumnos de 9 diferentes países. El turismo mundial ha logrado un nivel de expansión sin precedente con 1,000 millones de turistas vacacionistas en el 2014. El transporte y los viajes han hecho al mundo más pequeño y ahora es más probable que nunca que tengamos contacto, influiremos o seremos influidos por personas de otras tierras. Afortunadamente también existen una serie de fuerzas que tienden a preservar la diversidad cultural y lingüística en nuestro mundo cada vez más globalizado. Orgullo cultural. La mayoría de las personas aman, honran y celebran su propia cultura. Para casi todas las personas, la cultura es representada por su familia, sus amigos de infancia y su hogar, que refuerza los mismos artefactos y prácticas culturales. En casi todas las partes del mundo, la gente está orgullosa de su país y cultura. Veamos cualquier juego de Copa Mundial de fútbol o el Tour de France para ver que la mayoría de los fanáticos llevan banderas y otros símbolos de su país y cultura. Es muy probable que las fuerzas globales hagan que los brasileiros pierdan su lealtad a Brasil o que dejen de hablar portugués. Los mexicanos tampoco abandonarán sus comidas, su arquitectura, su música o el lenguaje español, solo porque muchos mexicanos sean ya partícipes de la aldea global. Como he dicho muchas veces, la cultura es como nuestra segunda naturaleza y es tan poderosa como la naturaleza humana misma, y es casi imposible que las personas pierdan su cultura o lenguaje, aun cuando se hacen completamente internacionales y cosmopolitas. Transmisión dirigida. Si el siglo XX fue la era de la transmisión o difusión abierta al aire,
El siglo XXI es la era de la transmisión dirigida con acceso limitado. La televisión por cable y satélite, el internet y el radio vía satélite nos dan ahora millones de opciones a medios y programas. Ya no es el caso que todas las personas tengan que ver los mismos programas y obtengan la misma información. Ahora podemos seleccionar programas en televisión o sitios web en nuestro propio idioma. Podemos escoger información con nuestro propio sesgo político y ver programas y obtener contenidos sobre antigüedades, béisbol, ópera, finanzas, psicología o cualquier otro tema. Estas múltiples opciones de medios son fuerzas de heterogeneidad y diversidad. En lugar de tener un solo diálogo global, tenemos millones de conversaciones diferentes a la vez, sobre millones de tópicos en cientos de idiomas y seguido manteniendo las prácticas y lenguajes locales. Falta de educación en otros idiomas. Esta es la otra cara de la moneda o monolingüismo. El dominar solo un idioma tiende a detener la integración social y promover la localización y heterogenización. Tristemente, muchas de las personas en el mundo hablan solo un lenguaje. Esto es especialmente el caso a través de Norte, Centro y Suramérica, donde la mayoría de las personas hablan solo un lenguaje, español, portugués o inglés. Uno de los países menos multilingües es Estados Unidos, en donde la débil instrucción de lenguas, arrogancia lingüística, falta de viajes y experiencias globales y el mismo uso global del inglés han contribuido a hacer este país uno de los más monolingües sobre la tierra. Si no fuera por los inmigrantes hispanoparlantes en Estados Unidos ahora, este país sería completamente monolingüe. Afortunadamente para esta nación, muchas de las personas en el mundo hablan inglés, pero crecientemente la falta de un segundo y tercer idioma colocará a Estados Unidos en desventaja en el comercio, seguridad nacional, inteligencia artificial y educación, especialmente al interactuar con otros países y regiones grandes monolingües como Francia, China, Hungría, República Checa, Brasil, España, Rusia, Inglaterra y la mayoría de América Latina. Excepto por algunas personas que hablan lenguajes indígenas nativos de las Américas, la mayoría de los países en Norte, Centro y Suramérica son monolingües. Es importante mencionar aquí el concepto del dominio del idioma inglés como destreza de trabajo, no como segundo idioma. Si el dominio del idioma inglés se visualiza como una competencia global, ya que ahora es una herramienta indispensable para la productividad global, entonces la idea de adquirir esta destreza pudiera ser más atractiva para los que no son nativos de este idioma. El problema que veo con la educación o desarrollo del dominio del idioma inglés ahora es conceptual. Por ejemplo, los mexicanos no necesitan aprender un segundo idioma llamado inglés porque ya hablan español. Más bien, ellos necesitan una destreza de trabajo llamada inglés. Bajo este concepto, la educación en el idioma inglés se implementa con una perspectiva más práctica. La cultura puede así seguir siendo transmitida vía el lenguaje nacional y el idioma inglés puede usarse solo como una herramienta para la productividad. Esfuerzos sistemáticos para preservar cultura y lenguaje. Para evitar la decadencia o extinción de los lenguajes, se han creado alrededor del mundo diversas organizaciones para la preservación de ciertos lenguajes. Varios miles de lenguajes solo tienen unos cuantos miles de personas que los hablan. Esfuerzos sistemáticos de ciertos grupos tratan de preservar estos lenguajes antiguos a través de grabaciones e instrucción a las generaciones más jóvenes para que los practiquen. La preservación del lenguaje es esencialmente un esfuerzo para preservar cultura, tradiciones, relatos y tradiciones orales en la comunidad.
Aun donde lenguajes bien establecidos siguen vibrantes en países pequeños como Holanda, Dinamarca y Noruega, todas sus escuelas enseñan el lenguaje local junto con el inglés para mantener el lenguaje y cultura nacional. Hasta los que hablan lenguajes principales están preocupados ahora por la hegemonía del inglés como una amenaza para sus lenguajes. Quizá el mejor ejemplo es la Conferencia de la Francofonía, OIF. Esta es una organización internacional con 57 países miembros y 23 observadores para preservar el lenguaje, cultura, productos y costumbres franceses y crear un mercado para la música francesa, su televisión, cine y obras, así como promover los derechos humanos, los principios democráticos, la reducción de la pobreza, la paz y el desarrollo sustentable. Cada 2 años, la OIF tiene una convención y reunión cumbre internacional organizada para preservar el lenguaje y cultura francesa, intercambiar medios y productos y discutir problemas. Ninguna organización de este tipo existe para el español, pero el español está firme, vibrante y en expansión. Este es uno de los lenguajes más usados en el mundo. En términos del total de personas que lo hablan, el español solo le sigue a los idiomas chino, inglés y el hindi, y como el inglés está más disperso geográficamente que el hindi o el chino. Sumando el total de las personas nativas en el idioma español y las que lo hablan como segunda lengua, más de 400 millones de personas hablan español globalmente. Aquí en Estados Unidos, el español se ha convertido en el segundo idioma y es usado ampliamente por todo el país. Muchos latinoamericanos en Estados Unidos están tratando de hacer bilingüe a su siguiente generación, haciéndola aprender inglés y español. Este esfuerzo está teniendo éxito y muchos jóvenes hispanos son ya totalmente bilingües. Espíritu de tribu y regionalismo. Alrededor del mundo, las culturas y tribus antiguas siguen siendo muy evidentes. Tristemente, esto nos ha llevado a conflictos religiosos, culturales y tribales, al terrorismo y a guerras en los Balcanes, el Medio Oriente, en África, Asia Central, Asia del Sur, Canadá, Inglaterra y a menor grado en Sudamérica y México. Estos lamentables conflictos étnicos han sido de cualquier forma una fuerza que ha evitado una mayor homogeneización cultural. La desintegración de Europa Oriental y la Unión Soviética en estados étnicos como anteriormente, para bien o para mal, ha preservado la identidad étnica de grupos como los eslovacos, serbios, ucranios, casacos y turmenios, por nombrar algunos. Aunque el tribalismo étnico y religioso pudiera representar una amenaza a la paz regional y mundial, estas divisiones han mantenido las tradiciones culturales de grupos que antes habían sido asimilados a países más grandes con poca consideración hacia su originalidad cultural. Resegregación. En diversos países, las personas voluntariamente se resegregan en grupos étnicos, raciales o culturales que preservan su originalidad cultural y étnica. Los franceses en Canadá, los islámicos en Europa, los afroamericanos en Estados Unidos y los europeos e indígenas nativos en México son todos ejemplos de personas que voluntariamente o no mantienen su herencia cultural y lingüística asociándose con personas como ellas. Aunque la integración de estos grupos pudiera ser un resultado deseado, la preservación de sus características distintivas es una fuerza que resiste la homogeneización y la uniformidad global. El caso de Singapur es un interesante ejemplo. Ellos vivieron los efectos negativos de la desegregación hace 30 años, cuando sus poblaciones de chinos, hindús, malasios y nativos se separaron en comunidades propias
en forma parecida a lo que sucedió en Nueva York al inicio del siglo pasado. Puesto que a los líderes no les gustó el ejemplo de Nueva York, ellos crearon en Singapur una ley que obligó a todas las comunidades a ser más diversas, estableciendo límites máximos del 25% de ocupación para los 4 grupos étnicos en cada comunidad. Después de 30 años, la estrategia parece haber funcionado muy bien. Se tienen menos tensiones étnicas que antes, menos crimen, más aceptación, etc., al grado que Singapur es ahora considerado una de las comunidades mixtas étnicamente más integradas de Asia. En conclusión, la nueva economía ha surgido con la proliferación de las nuevas tecnologías de información y telecomunicación y la explosión del nuevo conocimiento, liderada por los 8 países más avanzados e industrializados del mundo. No hay duda que el inglés seguirá siendo el lenguaje principal de los negocios y la comunicación global, pero la diversidad del lenguaje y cultura será cada vez más esencial a medida que la economía del mundo sigue descentralizándose y creciendo más allá de los países ricos y los emergentes de la actualidad. Nunca debemos olvidar que la fortaleza de nuestra sociedad mundial es su diversidad y la complementariedad de culturas y recursos. Es vital que todos reconozcamos la dinámica global de homogenización y heterogenización del lenguaje que les he explicado en este módulo para que puedan entenderla mejor y tomar las decisiones apropiadas para sus respectivas organizaciones y comunidades. Aprendamos todos a comunicarnos con efectividad sin perder nuestras identidades para el bien de nuestra existencia compartida. Gracias. Gracias por su presentación, Dr. Anderson. Sigamos al módulo 2 del programa.